que los está destruyendo. Pero el diablo no se conforma con los de afuera, también dentro de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo dice, sed sobrios. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, perdón, el apóstol Pedro, dice, sed sobrios. O sea, estén pendientes, estén alertas, porque el diablo anda buscando a quien devorar. O sea que si nosotros no estamos atentos, no estamos en guardia, por eso muchos cristianos se apartan. Esos son los que el diablo ya devoró. Por eso muchos cristianos se enfrían, porque ya están heridos de muerte. Porque estamos en una lucha. ¿Sí saben que estamos en una lucha? Si no, ahorita lo vamos a ver. O sea que tenemos un adversario. Tenemos un enemigo, el tentador, y el cual en él está la maldad. ¿Saben ustedes que los brujos obtienen su poder haciendo maldad? A mayor maldad, más poder. Eso es por parte de nuestro adversario, ¿verdad? Pero los cristianos obtienen poder haciendo la voluntad de Dios. Así obtiene poder el cristiano. Porque cuando venimos a Cristo ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la voluntad de Dios es que vengamos a los pies de Cristo. Ahí empieza un caminar de victoria, ¿verdad? ¿Cómo ataca el enemigo? Vamos a ver Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Que el diablo dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea que el diablo dividió los ángeles del cielo. La división es una forma como el enemigo ataca. No solamente divide iglesias, también divide matrimonios, divide familias, porque el objetivo es destruir. Él disfruta de la maldad, él disfruta del sufrimiento de la gente. Entonces, cuando un cristiano se acerca a Jesús, el objetivo del diablo es destruirlo y sacarlo de la iglesia, que se vaya de Dios, que se aparte de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo del diablo es la división, que entre hermanos no se hablen. ¿Sabe? Esa es la forma que él está guerreando. Si usted se ha dado cuenta que hay hermanos no le hablan o que le cortan vuelta, bueno, es la guerra que a veces ni nos damos cuenta. Cuando vemos que el pastor no le habla al líder de alabanza, o el líder de alabanza no le habla al pastor, bueno, es el enemigo que ahí va ganando. O sea que estamos en una guerra. No creo que guerra es porque vamos a traer pistolas. O, dice la Biblia que nuestra lucha, nuestras armas, dice, no son carnales. Esa es la forma que el enemigo está loco porque no haya ninguna iglesia. Y cada iglesia tiene su lucha. Porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice que luchaba el dragón y sus ángeles, o sea, el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles que separó, que él convenció para que se rebelaran contra Dios. Él siempre lucha porque se rebelen contra la autoridad, ya sea que en la iglesia o con un gobierno o con un maestro o con el padre de familia. Cuando la mujer, ¿verdad?, se rebela contra el esposo, ahí el demonio va ganando. Ahí va ganando. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo puede luchar para vencer al enemigo en ese caso? Amén, la oración, dijo el hermano. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo
¿Qué arma se necesita para vencer cuando el enemigo está destruyendo el matrimonio? Un cristiano perdonador. Un hombre perdonador. El diablo no puede destruir el matrimonio que sabe perdonar. El diablo va a tener que buscarle por otro lado, porque ese lado, la armadura está más enterita que nada. Cuando fíjese, cuando el armadillo está, las serpientes le lanzan el lancetazo, ¿verdad? Pero el armadillo se hace bolita y no le pasa nada. Pero si hubiera una apertura, ¿qué pasa si se hubiera roto una parte de su armadura? Pobre armadillo, no dura nada. Si el veneno de una serpiente es capaz de matar a un ser humano, imaginemos en un animalito. Entonces, hermano, ¿cuál es el arma del cristiano, verdad? Fíjese, vamos a ver Isaías 59, 19. Amén. Bueno, dice, el diablo, hermano, fíjese, póngame atención. Nunca podrá dividir una iglesia, ninguna familia, porque el cristiano que ama es un instrumento de salvación. Amén. Es un instrumento de salvación. Perdón, me equivoqué, hermanos, es que se me movió esto y por eso es que le di, ¿ok? Entonces hemos dicho que el diablo es el padre de toda división. ¿Está de acuerdo? Es el padre de todo engaño y el padre de toda maldad. ¿Y contra quién luchamos? Contra el diablo y sus demonios. Son huestes espirituales de maldad para destruir todo lo que puedan. Puede ser iglesia. ¿Sabe que en una iglesia lo primero que hace, lo primero va contra el pastor? Si el pastor es íntegro, si el pastor es honesto, si el pastor vive en santidad, no puede, porque no hay una manera de cómo atacarlo. Pero entonces va contra algún hermano que sí se deje dominar y empieza la murmuración, como el caballo de Troya, ¿verdad? Sigilosamente. De todo, no pudo contra la cabeza, pero sí, y desde ahí hace un alboroto. Pero ¿qué pasa cuando todos los hermanos están con la armadura puesta? No puede, ¿verdad? Ok, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A ver, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que el enemigo nos está atacando? ¿Cómo? ¿Cuántos de aquí antes de venir a la iglesia les da sueño? Ya en la mera hora. O de pronto surge un pleito en la casa. ¿Cuántos cuando quieren orar se quedan dormidos? ¿Cuántos de pronto les da flojera o se sienten cansados? Aunque a veces es el curso natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que somos de carne y hueso. Muchas veces es el enemigo. A veces de pronto un hermano no nos quiso saludar. Y para un cristiano maduro pudiera decir, ha de andar triste, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con un cristiano que anda medio carnal? No, ahí ya se pone bravo, ya se alborotó, ¿verdad? Ya hay una guerra ahí. Ok, entonces existe un tipo de cristiano, sin embargo, que es intocable para el reino de las tinieblas. ¿Quieren saberlo? El diablo teme a estos cristianos. Él huye de estos cristianos. ¿Saben ustedes cuáles son? ¿Cuántos se han dado cuenta que el diablo les sale huyendo? Amén. Ok. ¿Qué tipo de virtudes deberá tener este cristiano para que el diablo huya? Sabemos que Dios es el Todopoderoso.
Amén. Y él es realmente a quien el diablo le teme. Es la verdad. A nosotros no nos tiene miedo. Sin embargo, al cristiano que se alinea con Dios, le recuerda a Jesucristo. Y entonces él se asusta y sale disparado. Porque él ve en ese cristiano a Cristo. No vaya a ser que sea el Cristo, entonces mejor me voy. Porque el diablo no es omnisciente, él no es omnipresente, él no es todopoderoso. A veces le atribuimos virtudes que no tiene. Tiene poder, sí es verdad, limitado. Él solamente puede estar en un lugar a la vez. No crea que está aquí, que está en Japón, que está en Brasil. No le demos más poder del que no tiene. Él puede estar, le ayudan sus demonios. ¿Ok? Él es el realmente a quien el diablo teme. Sin embargo, Dios nos da la autoridad. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok, esas son palabras de Cristo. He aquí yo les doy potestad. ¿Qué significa potestad? Poder de hollar serpientes y escorpiones. ¿Será que vamos a ir a buscar debajo de las piedras una víbora o un escorpión? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, sino que cuando dice serpientes y escorpiones son un tipo de demonios. Amén. Que Dios nos da toda potestad sobre todo tipo de demonios. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pero sin embargo, vemos nosotros que hay iglesias donde tienen víboras. Por no estudiar, por no adentrar en las escrituras. Amén. Entonces, pero ahí tienen sus culebras. He sabido que hasta les han picado. No, sino que la Biblia está hablando a manera de sentido figurado. Son demonios. Amén. Entonces, hermano, ok, entonces, ¿será que todos tienen ese poder? Al entrar a esta, hay gente, ¿usted cree que todos los que estamos aquí tenemos el poder? ¿A todos nos tiene miedo el enemigo? ¿Los que están aquí adentro? ¿Será que al entrar ese nos encubrimos con un poder a pasar de la cadena? ¿Y ya estamos más fuertes nomás por entrar aquí? No, claro que no. Ok, entonces, primero, primera virtud de la cual el diablo teme. El diablo teme a un cristiano de oración. Si usted no ora, el diablo no le teme para nada. Amén. Entonces, Mateo 17, 20 y 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este padre de familia, fue a pedirle a Cristo que sanara a su hijo, porque estaba atormentado por un demonio. Pero los discípulos no pudieron. Y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Cristo les contesta: por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. O sea que esta es una virtud que debe tener el cristiano: orar y ayunar, para que el diablo empiece a retroceder. Porque cuando oramos y ayunamos nos estamos alineando con Dios, estamos entrando en territorio de Dios. El cristiano que no ora, hermano, está seco. No tiene, ni siquiera se atreve, hermano. Vaya a pasar como los hijos de Seba, salir corriendo. He sabido de gente que han salido hasta endemoniada porque quiere guerrear y no tiene con qué. Ok, el enemigo le teme al cristiano que reúne estas características. En primer lugar, que ore, porque ha dado el primer paso para alinearse con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice?
Orad sin cesar. Oren sin cesar. Entonces vamos a no trabajar, vamos a dejar los trastes que se mosqueen, porque tengo que orar. No, eso es lo que dice la Biblia. Orar sin cesar significa orar continuamente. Incluso cuando se está haciendo el trabajo en la cocina, usted puede orar, pero con sus ojitos abiertos. Se puede. Padre, te adoro, en tus manos estoy, Señor. Continuamente, no necesita que las 24 horas, sino continuamente significa que cada vez que usted tenga oportunidad lo haga. Sin cesar. Ese tipo de cristianos, los demonios le tienen miedo. Porque saben que tienen la autoridad de Cristo. Porque hay una ley que Cristo dictó. Dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces cuando decimos eso y ocupamos con autoridad, ¿verdad? Hablamos con autoridad, pues es una ley que se cumple. Entonces si los demonios saben que es un hombre de oración o una mujer de oración, ellos tienen, no sé qué, en el nombre de Jesús, y tenemos que irnos, entonces preferible cortan vuelta. Por eso hay gente que no quiere entrar a una iglesia. No digo, no, me siento incómodo, no sé, pero me siento mal cuando entro. Porque la presencia de Dios está ahí. Orar sin cesar, tener una profunda comunión con Dios. No es que oran por la comida nada más. Yo pastor, yo oro 3 veces al día. Oro en la mañana cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. No, eso no, hermano. Eso es como dar gracias nada más. Porque orando se detienen los planes del enemigo. Cuando el enemigo arma un ataque contra una congregación o contra un matrimonio. Pero hay gente que se levanta en oración, hermano. Eso destruye los planes del enemigo. Se vienen para abajo porque hay oración. Hay gente alineada, conectada con Dios. Es como que usted está hablando con el presidente de Estados Unidos y por aquí alguien le quiere echar pleito. Hasta le pone el micrófono así para que oiga y le pone la bocina. Está conectado. Entonces, hermano, la oración lo desarma al enemigo. ¿Sabe? La oración le arrebata las almas. Cuando hay una región donde el diablo no quiere soltar las almas, pero hay una iglesia que ora. Señor, te ruego por las prostitutas, te ruego, Señor, por la gente desamparada, te ruego por los matrimonios, Señor, te ruego, Señor, por lo que están padeciendo, te ruego por mi familia. Y el Señor comienza a contestar y el diablo dice, no, me están quitando las almas. Sí, porque hay gente que ora. Hermano, el cristiano que ora es un hombre poderoso en Dios. El diablo comienza a tenerle miedo. Amén. Y no quiero preguntar cuántos oran, porque los que no oran se van a sentir avergonzados. No quiero eso. Entonces, hermano, al orar estamos bebiendo de Dios. Estamos bebiendo de Dios, estamos comiendo espiritualmente. Estamos empoderando de Dios. Estamos absorbiendo el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, dice: pedid y se os dará, buscad y haréis llamar y se os abrirá. Orando. Hay un corito que antes se cantaba: orando sin cesar venceremos. Cuando hay una congregación que ora, hermano, nunca el diablo va a poder destruir esa congregación. Entonces, la oración arrebata las almas al diablo, despoja a las tinieblas. Ahora, ¿usted cree que va a venir a entregarse de pechito el enemigo? No, mejor se va. ¿Sabe por qué dije un dicho mexicano? Porque allá los niños acostumbran a matar pajaritos, que estoy totalmente de desacuerdo, ¿verdad? Pero bueno. Y con el chat dice, lo agarré de pechito porque estaba de frente y de pechito, con buena puntería. Entonces, hermano, Elías oraba y tenía poder para detener la lluvia, porque oraba. Estaba conectado con Dios. Por mi palabra no lloverá. Y no llovía por la oración. Y cuando él decía, va a llover, y llovía.
era un hombre de oración. Qué poderosa es la gente que ora, aunque usted no se dé cuenta. Usted, no, sigo siendo flaquito, mira mis bracitos. Bueno, eso es en la carne, pero en el espíritu, hermano, son hombres gigantes de oración. Son guerreros que tienen la armadura puesta, amén, bien puesta, que el enemigo le busca y no le encuentra. Porque vamos a ver si es mentiroso. No, no es mentiroso el hermano. ¿De qué lo voy a acusar con el Padre? A ver, mira películas de terror. No. Y el diablo se rasca la cabeza. Desobedece a su esposo. No, es una mujer obediente. Y el diablo se queda, hermano, dando vueltas. No puede hacer nada. Esa es la persona que tiene la armadura puesta, que vive en obediencia. Y cuando le dice el pastor, hermano, haga esto, obedece y lo hace. No dice, pero ¿por qué a mí, pastor? Mira, mande a otro, siempre yo. Dice el enemigo, mira, ya le agarré aquí, ya. Aquí tiene una apertura. Y ya sube al Padre, mira, ese es desobediente. Y es legal, que el enemigo tiene el derecho ya, ¿verdad? Entonces, hermano, Moisés oraba y el rostro le brillaba. ¿Por qué le brillaba? Porque se había empapado tanto de Dios, se le había pegado tanto la virtud de Dios, que hermano, tu espíritu brilla con la luz de Cristo cuando oramos. Iba yo a dar un testimonio, pero luego me dice mi esposa, ya cada rato lo dices, que entonces ya no quiero volver a caer en esos. Amén. Ok, el otro tipo de cristiano, ya vemos el cristiano que ora. Vamos a ver el cristiano que conoce la Biblia. ¿Cuántos de aquí le gusta leer la Biblia? Yo le dije a una hermana, usted está en oración, qué bueno. Dios la va a volver poderosa, pero tiene que leer la palabra. Porque por la palabra es la espada del Espíritu. Es el instrumento de ataque que Dios nos ha dado. Amén. El cristiano que conoce a Dios a través de la palabra, sabe en qué lugar está parado, sabe cuáles son sus derechos. Es como un abogado, lo quieren agarrar, está en la calle y se lo quiere llevar la policía. No, el artículo tanto dice que ninguna persona puede ser molestada en su persona. Pues conoce, y se va, el policía no lo toca. Igualmente en el sentido espiritual, cuando conocemos la palabra, recordamos por ejemplo Mateo capítulo 4. Ahí aunque no lo lean, Mateo 4 aunque no lo lean, que el diablo utilizó la Biblia, pero el diablo la tuerce, él no la dice como debe de ser, él la agarra fuera de su contexto, porque la intención de él es engañar, mentir. Y le dice a Cristo, si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quería lograr el diablo? Confundirlo, que él no estuviera seguro de quién era. Y Cristo también saca la espada. Escrito, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo vuelve a blandir la espada, pero la espada del diablo estaba chueca. Sí, porque lo decía todo torcido, ¿verdad? Le dice, lánzate de aquí. Quería que Cristo se matara sin ir a la cruz. Lánzate de aquí porque escrito está, sus ángeles mandarán. Y Cristo le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le contesta con la palabra. El conocimiento de las escrituras es muy importante. ¿Cuánto teme el diablo a un cristiano que conoce la Biblia? Porque conoce los derechos, conoce toda la autoridad que Dios les ha dado. El diablo no te va a engañar. Cuando venga alguien con una doctrina falsa, tú no vas a decir amén, amén, amén. No, que amén ni que nada. Aquí han venido predicadores muy respetables, pero hay cosas en que digo, eso no me voy a pelear con ellos. Yo los invité, ahora tengo que aguantarlos, ¿verdad? No, ya bájese por eso. No, tranquilo, nada más ya no los vuelvo a invitar. Por una ocasión me dicen, hermano dice, hable en lenguas, hable. Digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué voy a hablar en lenguas? Hay mucha gente ahí es sometido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este niño abusadillo empieza a sacar uno que trabalenguas y toda la gente, está hablando en lenguas, un trabalenguas que se inventó.
Las lenguas son dadas por el Espíritu. Hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Como las que se hablaron el día de Pentecostés, eran lenguas humanas, que todo mundo entendía. Pero en 2 de Corintios capítulo 14, Pablo decía que hay lenguas que no se entienden. Que pidamos a Dios interpretarlas, porque no se entienden. Sin embargo, son dadas por el Espíritu. No es cuando el hermano Abel me diga que yo las hable, o yo le diga yo a él que las hable y él las va a hablar. Es porque en ese momento él está bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo no tengo que intentar hablarlas. El Espíritu Santo hace que salgan de mí. Ese es lo genuino. Por eso vemos mucha gente que habla en lenguas y en su casa, hermano, es peor que el demonio. Hasta el marido le teme. O la esposa cuando es hombre. Y dice unas palabrotas, hermano, pero ni les cuento, como serpientes. Pero acá pues al fin que nomás de inventar un trabalenguas y ya soy el más santo de la iglesia. Ay, yo quiero la unción de usted. Y usted no sabe cómo vive en su casa, porque está fingiendo. Una vez me dijo un hermano, dice, es que yo, dice, le digo a los ángeles y yo les doy órdenes y me sirven. Y digo, bueno, pues sabe usted mucho, pensé yo dentro de mí, pero ahí sí no. Porque vamos a la Biblia. ¿Cuántas veces el apóstol Pedro o el apóstol Pablo le dio órdenes a algún ángel? O a alguno de los apóstoles. O incluso en el Antiguo Testamento, algunos de los profetas. Ángel Gabriel Asmesto, ve para allá y me juntas esas. No lo vemos. Hebreos capítulo 1 dice que están al servicio de nosotros. Sí, nos sirven, pero por órdenes del Padre. Nosotros tenemos que orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Cristo dice, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo recibiréis. Pero vamos a pedir al Padre y Él manda ángeles. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Pero por órdenes del Padre, no por órdenes mías. Fuimos hechos un poco menor que ellos. ¿Verdad? Entonces digo, pero viene gente, ¿verdad? Porque no leemos la Escritura. Tenemos que escudriñar la Biblia, hermano. Amén. El cristiano que lee la Escritura, el diablo le tiene miedo. Fíjese, le dijo Dios a Josué, meditarás en ella, hablando de la palabra de Dios. Harás como en ella está escrito, y yo soy contigo, y todo lo que pisare la planta de tu pie será tu territorio, serás el conquistador. Pero tenía que meditar en la palabra, y la vas a enseñar a tus hijos. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, la vas a escribir en las puertas de tu casa, y aún en tu cabezota, para estudiar la palabra del Señor. Y serás un conquistador. Y usted sabe lo que conquistó Josué, ¿verdad? Entonces el conocimiento de la palabra, hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no lee? No conoce sus derechos. Cuando vea que hay algún endemoniado, sale corriendo con los cabellos parados. Tiene miedo, que no sabe que Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Amén. En el nombre de Jesús. No sabe que tienen autoridad porque no lee la palabra. La palabra de Dios es la espada, donde están escritas las leyes espirituales, los decretos que el diablo tiene miedo. El cristiano que no lee no sabe, hermano, no puede atacar al enemigo. Si el diablo dice una cosa, y bueno, sí, a lo mejor sí. A lo mejor, porque no lee, no sabe la Biblia. Un día hicimos una bendición de textos. ¿Cuántos de aquí saben que es una bendición de textos? Es cuando un hermano dice un texto y le pasa la bendición a otro hermano. Al hermano, por ejemplo, Lupe, hermano Lupe se levanta, dice su texto, le pasa la bendición a Abel o a la hermana Yasmín. La hermana Yasmín dice su texto y le pasa la bendición. Hermano, estas eran hijas de pastores. Y le pasaron la bendición y no se supieron ni un texto. Le tuvimos que soplar al oído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, criatura, por favor, apréndetelo. No sabe nada.
Entonces, el diablo teme a la gente que conoce las Escrituras. Amén. Son una amenaza para las tinieblas, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el enemigo quiera atraparnos, mencionamos las Escrituras. Así dice la palabra. Escrito está también. Y el enemigo tiene que huir. Otro tipo de cristiano que el diablo teme, otra virtud de este cristiano al cual el diablo teme, y al último vamos a recopilar todos, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta, porque a lo mejor ahorita ya se le olvidó con cuál comenzamos. Pero ahorita los vamos a juntar al último, los tengo anotados. El cristiano que vive en santidad, el diablo le tiene miedo. El diablo no teme a un hermano que es mal hablado, que guarda rencor, que quiere pelea, que quiere dividir, que es egoísta, que es envidioso. No le tiene miedo porque es de él. No tiene nada con qué pelear contra el enemigo. Pero el cristiano que vive en santidad es un guerrero de élite de Dios. Es intocable para las fuerzas del enemigo. No se le pueden acercar. Por eso Job, dice la Biblia que el diablo dice, no, porque no me puedo acercar, le tiene cercado. ¿Y qué decía? Hubo un hombre, el más justo sobre la faz de la tierra. Era un hombre santo, vivía en santidad. Por lo tanto, el diablo mejor le cortaba vuelta, le daba vuelta por acá, le vuelta por ahí, nada. ¿Usted cree que el enemigo no le tenía miedo? Que tuvo que ir a llorarle al Padre. Dame chance, permíteme hacerle algo, no puedo. Esa es la gente que el diablo teme. La gente que vive en santidad. Primero de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que dijo el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Aquí vamos a entrar, permíteme, voy a hacer una pausa. ¿Qué es ser santo? Que mucha gente piensa que ser santo es traer un vestido hasta acá abajo. Y entiendo que debemos de vestirnos con modestia, es correcto. Pero eso no indica que vivimos en santidad. Es parte posiblemente, vamos a llamarle así. Lo vemos que, no, pues que yo no me pongo, miren, no traigo cadenas, no traigo nada, soy humilde. ¿Cómo sabe si no es rete orgulloso? Vanidoso, egoísta. El hecho que venga vestido humildemente no significa tampoco nada. Santo es aquel que obedece a Dios. Es aquel que sabe perdonar a quienes les ofenden. Santo es aquel que ora por sus enemigos, que ama a sus enemigos. Que cuando le hacen mal, él trata de hacer el bien. Una persona agradecida. Una persona entregada a Dios. Una persona que respeta a su esposa. Y si es hombre y si es mujer, respeta a su esposo. Sus ojos son solamente para su esposo. Lo ama. Esa es una persona santa. Una persona obediente que busca a Dios en oración. Que está entregado a Dios. Que cuando le hacen daño, piensa en que debe perdonar así como fue perdonado por Dios. Ahí el enemigo no puede hacer nada. El enemigo viene para robar y matar. El enemigo viene para hacer pelear a los hermanos. Y cuando hay hermanos peleados, él ha vencido. Se lo vamos a trasladar a una guerra física. Es que cuando ya cayeron 2 o 3 que se atravesaron con la espada. Allá un soldado con sin su cabeza, el otro atravesado y sangrando. Pues en el mundo espiritual, allá el pobre hermano ya no se habla con la hermana. ¿Qué? No le hables a los Peña, todos son igual. Y acá los Peña, no hay que hablarle a un hombre que no sea por acá, pero no vayan a pensar que a los Williams, sí, aquí no hay Williams, no hay que hablar a los Williams. Y ahí haga de cuenta que el diablo ya
mató como 5,000 soldados. ¿Cómo luchamos? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto es poder de Dios, hermano. Así se pelea. Al cristiano un cristiano no puede ser embrujado. Ninguna maldición de ningún brujo puede tocarte, porque si eres santo, hermano, al llegar cerca se destruye, se desvanece, se les devuelve. Un cristiano, hermano, 1 de Pedro 1:16, ¿ya lo leyeron? Sí, ya, ¿verdad? Fíjese, un hombre santo no vive conforme al mundo. El enemigo no te puede tocar, no te puede acusar de nada, porque el viejo hombre murió. ¿De qué van a acusarte? Si te encuentras un billete y sabes de quién era, vas y se lo devuelves. Nada de que nadie me vio, Dios me bendijo con él. No, si sabes de quién es, hay que devolverlo, ¿verdad? Ese es un hombre santo. Si hiciste daño en una casa ajena que tú visitaste, hay que reparar el daño. Hermana, discúlpeme, se quebró. Yo lo hice o mi hijo lo hizo, pero le traeré uno nuevo. Persona justa. Esa persona es una persona santa. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Esa persona que vive en santidad, el maligno no te puede tocar. Porque de qué, fíjese, una vez Cristo dijo, fíjese, el príncipe de este mundo está cerca. Dice, pero él nada tiene en mí. O sea que no me puede hacer nada, porque por las cosas que él me viniera a hacer daño, sería que yo fuera un mentiroso o que yo fuera un ladrón. Entonces sí me puede hacer daño. Pero si yo no miento, no robo, no nada, entonces nada tiene en mí. Cristo dijo, el príncipe de este mundo se acerca, pero él no tiene nada en mí. Él estaba poderoso. En eso radica el poder del cristiano, en que no hay nada de que pueda ser acusado. Y el enemigo, hermano, y el poder de Dios se manifiesta en una congregación así, porque el enemigo no puede entrar. ¿Verdad que no? No puede destruir un matrimonio tampoco, así. Decía David Ormachea, dice, para un matrimonio de dos se destruya, se necesita que uno de los dos sea desobediente. Amén. El que ama, perdona. El cristiano en santidad diariamente renuncia al pecado. No a las tinieblas, sí a la luz. El diablo teme a esos cristianos. Cuando ve a un cristiano que vive en santidad, le corta vuelta. Por eso Pedro, cuando él salía, dice que le llevaban los enfermos y con sus sombras sanaba, porque es un hombre santo. Hay sanidad ahí. Porque el poder de Dios, la presencia de Dios está ahí con esos hombres. El que ama, perdona. Amén. Si hay algo que desarma al diablo, es el amor genuino. Amén. Porque este tipo de cristianos, esta virtud de este tipo de cristianos, es el cristiano que ama y perdona. Estos cristianos son poderosos. El cristiano que ama y ¿qué? Y perdona. Porque el amor es poderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor, hermano, en el mundo espiritual es un arma poderosa, es una bomba. El diablo viene con maldad tratando de hacer daño, pero ve que esa pareja hay amor, que ese hombre ama, que esa mujer ama. ¿Y qué puede hacerle? ¿Qué puede hacer el enemigo con gente que ama? ¿Qué puede hacer? Nada, más que correr.
¿Qué pasa cuando ve a una iglesia que todos se aman, que hay amor, el amor reina en una iglesia? ¿Qué puede hacer? Nada, hermano. Deja su trinche y se va corriendo porque no puede hacer nada, porque ve que esa iglesia hay poder. El amor es poder, el mundo espiritual, el amor es poder. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Si hay algo que desarma al diablo es el amor genuino, porque el que ama es indestructible. El que ama es ¿qué? Indestructible. Porque ese amor fue dado de parte de Dios. El diablo es odio, pero si tú eres amor es todo lo contrario. Porque amas a Dios, amas a tus hermanos. ¿Cuándo va a haber un daño, un desastre en una iglesia así? Porque tú amas a todos. Que si te hacen algo, lo amo, lo perdono porque lo amo. Y el diablo viene, oye, pero te hizo esto. Mira, te sacó la lengua, no te saludó. Y dice, pero lo amo, lo quiero, es mi hermano. Y él se va, dice, resistir al diablo, y el diablo huirá, sale corriendo. Aquí estoy perdiendo el tiempo, mejor me voy para allá. Allá sí son más receptivos. Aquí nadie me hace caso. Gloria a Dios. Porque hermano, el diablo no puede destruir una iglesia que perdona, porque el perdón lo desarma. El perdón lo desarma. Imagínense que viene un ejército y que de pronto hubiera un arma que pudiera desarmar a todo el ejército. ¿Qué va a hacer un ejército sin armas? Se va de regreso, ¿verdad que sí? Así es en el mundo espiritual. Cuando el perdón desarma al diablo, con que venga queriendo hacer daño, pero cuando aquí nunca nos peleamos, nos perdonamos. Así como Cristo me perdonó, yo porque voy a compararme con Dios, pues también mínimo voy a perdonar igual. Y las armas del diablo que tenía contra la congregación se desvanecieron. Lo trasladamos a una guerra física, ¿verdad? Me atacó con una espada y yo saqué la mía y le volé la espada y la espada voló por los aires. ¿Cómo quedó mi contrario? Desarmado. Va a tener que irse mejor así. Porque qué poderoso es el perdón. ¿Verdad que sí? Por el perdón se han salvado los matrimonios. El diablo los quería destruir. Pero la pareja dijo, vale la pena perdonar. Y el diablo quedó avergonzado. Salió corriendo, se le acabó su espada, la dejó tirada en el suelo. Lo desarmaron. Qué poderoso es el cristiano que perdona, hermano. Sabe que no va a poder con usted. Porque Él quiere que tengamos nosotros odio. Quiere que tengamos rencor. Quiere que tengamos deseos de venganza. Pero si tú eres un perdonador, no va a poder. Te va a tirar un dardo y le vas a hacer así, se va a pasar derecho. ¿Ah? ¿Cuántos de aquí son perdonadores? Yo creo que aquí ya nos estamos haciendo una radiografía de qué tan poderosos somos en Dios. ¿Ah? ¿Cuántos de aquí creen que hasta donde vamos, el diablo les tiene miedo? El diablo no puede destruir una iglesia que perdona porque lo desarma y lo ata. Porque ¿sabe por qué? Porque les recuerda a Cristo. Que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez Cristo aquí me sale disparado. Yo pensé que ya estaba ya con el Padre, sí, pero Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No podrá el diablo dividir iglesias ni familias. Porque el cristiano que ama es un instrumento de reconciliación, de unidad. Hermano, perdóname, le fallé, hermano, me equivoqué, ¿me puede perdonar? Y el hermano dice sí. ¿Y sabe qué hace el diablo? Se espanta, se asusta y sale disparado. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa si no le perdono? No, hermano, lo que usted me hizo es muy grave, así que hasta aquí quedamos, no quiero volverlo a ver. ¿Sabe qué hace el diablo? Celebra su victoria. Empieza a brincar y a usar sus tambores y a celebrar con los demonios. Pero cuando hay gente que sabe perdonar, hermano,
él queda avergonzado. Amén. Fíjese, hermano, que Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Así con que el enemigo ataque, el Espíritu de Dios levanta banderas con los hijos de Dios, perdonadores, llenos de amor. Qué poderoso es el amor, ¿verdad? ¿Cuántos no lo habían notado? Otro tipo de cristiano, ay Dios mío, ya el tiempo. Otro tipo de cristiano que es poderoso en Dios, pero poderoso, hermano. Este tipo de cristiano es capaz de rescatar una iglesia que el diablo está a punto de destruir. ¿Quieres saber cuáles son? Este es un Sama, ese es un David peleando con Goliat. ¿Qué otro guerrero? Este es un Benaía que dice que mató un león dos leones cuando estaba nevando. Otro, ese que se le quedó pegada la espada, que mató a 1500 filisteos. ¿Cómo se llamaba? Parece que fue Sama, no recuerdo bien. No, es Benaía, el de los leones. Bueno, eres un Sansón, hermano. Este tipo de cristianos que tiene esta virtud, el diablo le teme. ¿Sabe quién es? El cristiano obediente. Porque lo que siembras, cosechas. Así dice la Escritura. El cristiano obediente, cuando dice, en el nombre de Jesús, haya paz aquí, y hay paz. El enemigo que estaba tratando de hacer guerra va a tener que irse. ¿Sabe por qué? Porque este hombre es obediente. Entonces el diablo te tiene que sujetar a lo que este hombre dijo, porque este hombre está en autoridad, está cubierto, tiene la armadura puesta. Ahora, ¿qué hace un rebelde? Un rebelde no tiene ninguna autoridad, hermano, es pan comido para el enemigo. Aquí con nosotros, hermano, puede hasta lucirse, rebelándose y haciendo quedar en vergüenza a muchos hermanos. Pero en el mundo espiritual, hermano, lo traen amarrado del cuello. Eleazar, dice él, ok. O es un Eleazar el cristiano que está en obediencia. El cristiano obediente es poderoso. 1 Samuel 15:23, ¿qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se le dijo a Saúl. Como pecado de adivinación, dice como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía. Todo lo contrario es la obediencia. A Saúl se lo descabecharon por desobediente, por rebelde. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido obediente? El diablo no le hace nada. ¿Cuál es el arma del cristiano? La obediencia. Nunca podrás separar una iglesia obediente. Dice Salmo 133, ese no lo lean. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué dijo? Es que el pastor siempre ha estado enseñando que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en armonía. Entonces vamos a obedecer, porque seguramente es la palabra de Dios. Y cuando el diablo viene, todos están unidos. Yo quiero hacer que se peleen entre hermanos. Yo quiero que haya división. Yo quiero que haya pleito, que haya murmuración. Pero no puedo. Todos se aman, están unidos. Son obedientes aquí. ¿Y sabe qué hace? ¡Pum! Se va. El diablo teme a ese tipo de cristianos. ¿Cuántos de aquí somos obedientes? Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. El cristiano en obediencia a su pastor, los demonios le huyen, porque no existe una ley que haya quebrado. No quebranta ninguna ley.
¿A que no? Entonces el enemigo no tiene cómo. ¿Cómo puede derrotar a un cristiano así? Ese cristiano es invencible. ¿Verdad que no? No lo puede vencer. Ellos, por lo tanto, deben sujetarse y obedecer. Los demonios se sujetan y obedecen porque si ese hermano es obediente. Pero si el hermano es desobediente, bien le pueden decir, ¿sabes por qué tú quieres que yo te obedezca si tú no obedeces? ¿Cómo quieres que yo me vaya si cuando el pastor te manda no quieres hacerlo? Te estás quejando, dice el hermano. Una ocasión estuvimos allá orando por una persona que estaba endemoniada y empezó a sacar todos los trapitos al sol. Y aquel hace esto y aquel hace otro. Había muchas puertas abiertas. ¿Verdad que sí? Pero todo esto ha ido mejorando. Hay todas esas gentes que en aquel tiempo el demonio avergonzó, ahora se han levantado. Porque los hijos de Dios tienen revancha. Amén. Y si antes estábamos débiles, hoy estamos fuertes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vamos a hacer una pausa aquí. Me falta una virtud. Pero vamos a orar por la bendición de la ofrenda, ¿sale? Vamos a orar por la bendición de la ofrenda. Nos ponemos de pie, hermano. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para rogarte que bendigas esta ofrenda que hemos traído para ti, del esfuerzo de nuestras manos, Padre, y también algo que tú ya nos diste. Te ruego también por aquellos mis hermanos que lo quieren hacer, que se sienten avergonzados cuando no traes ofrenda, pero no han trabajado, papá. Te ruego les abras las ventanas de los cielos, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde, para que otro día lo pueda hacer con gozo, Padre, para ti. Gracias, Señor. Bendice estas ofrendas que te damos con amor, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, hermano. Gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver la última virtud. Y esta es, bueno, todas son poderosas, pero la mejor, esta es la más poderosa que existe. Y ahorita vamos a ver. Es el cristiano que es lleno del Espíritu Santo. El cristiano que es ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Es una amenaza para las tinieblas. Es una fuerza letal del reino de Dios para el maligno. El maligno huye de un cristiano lleno del Espíritu porque tiene la autoridad que Cristo le delegó. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. ¿Qué dice? Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito en mi casa será llamada casa de oración de casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Dice así, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que quiso decir en un lenguaje de aquí del Lombio? Haz de cuenta que si Cristo hubiera predicado aquí, hubiera dicho: recibiréis poder cuando he venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a poder salir derribando las fortalezas del enemigo. Van a conquistar donde quiera que vayan, van a conquistar y van a predicar mi palabra. Van a hacer guerra y van a destruir fortalezas del enemigo. Eso es lo que significa en un lenguaje de aquí del Lombio.
Si los que hubieran estado oyendo hubieran sido de tejanos. Dice, y me seréis testigos, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén. Irán y derrotarán. Ya no se van a una fuerza que se anda escondiendo, sino que va al frente, que va en sentido de ataque, no de defensa. El poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El maligno huye de un cristiano lleno del Espíritu. Amén. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31. Es para entender que los primeros cristianos eran llenos varias veces. No, ¿cuándo fuiste lleno del Espíritu? Hace 30 años. ¿Qué dice? 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es un poder maravilloso, hermano. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí somos llenos del Espíritu? Que somos constantemente, no que fuimos llenos en el siglo pasado, ¿verdad? Hace 200 años. No. Continuamente. El Efesios 5:18 dice: "Sed llenos del Espíritu Santo". El agente, hermano, vamos a dar ya la síntesis. Por lo que ya se nos olvidó, lo que dijimos al principio. Estas virtudes tiene este cristiano que el enemigo teme. Ahí les va. Es un cristiano que ora, conoce la palabra, es santo, ama y perdona y es obediente. Y es lleno del Espíritu Santo. Reúne estas virtudes. ¿Nos falta alguna? Ahí les va. Conoce la Escritura. Es un hombre de oración. Vive en santidad. Ama y perdona y es obediente. Y lleno del Espíritu Santo. A este tipo de cristianos el infierno teme. ¿Cuántos quieren ser como ese tipo de cristianos? Si a lo mejor en otros tiempos no reuníamos estos requisitos, pero hoy podemos decirle al Señor: Señor, hasta ahora yo era de pocos amigos. Decía mi mamá, de pocas pulgas. Yo con poquito me enojaba. Pero tu palabra dice que debo amar. Y que eso me va a dar poder contra las fuerzas del enemigo. Entonces yo lo quiero. ¿Cuántos quieren hacerlo hoy? ¿Cuántos quieren convertirse en unos Sama, en un Benaía, en un Sansón, en un David, en un Josué, en un apóstol Pablo? Dice que una vez el apóstol Pablo iba caminando y salió una muchacha y siempre decía: estos son siervos de Dios que anuncian el camino de salvación. Y pasaba de largo Pablo. Y al otro día otra vez: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y un día Pablo dice: pues ya me cayó gorda. Pero era el Espíritu Santo el que le estaba haciendo sentir esto, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Que esa muchacha no decía nada malo, ¿verdad? Que yo diga ese hombre es un hombre de Dios, ¿verdad? Que le gusta orar y todo. Va a decir: hermano, qué amable es David, qué amable es el pastor. Pero una persona con discernimiento, ¿verdad? de espíritus va a decir: esto es algo demoníaco. Y se voltea Pablo, dice: calla y enmudece, sal fuera. Y aquella mujer quedó libre al instante. Hombres al cual el diablo teme. ¿Eres tú una de esas personas? ¿O todavía somos desobedientes? ¿O todavía nos rebelamos?
¿Será que amamos? Cristo siempre decía, un nuevo mandamiento les doy, en que os améis los unos a los otros. Y si tú amas, el enemigo ve tu obediencia y dice, híjole, yo no le puedo hacer nada a este hombre. Mejor me voy, y sale corriendo. Hermano, Dios nos llamó para hacer, queremos un despertar, un avivamiento. Queremos que esta iglesia se llene del poder de Dios, que todos sean embestidos del poder de Dios. Claro que sí.